Muy bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto contar con su presencia. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Formación e Innovación Educativa, les da la más cordial bienvenida a todos los maestros que están participando en el seminario Repensar las Matemáticas en su cuarto ciclo. Sabemos que están maestros del Instituto Politécnico Nacional, pero también tenemos maestros de las diferentes instituciones a nivel nacional y también a nivel internacional, y eso nos da mucho gusto. Sí quisiéramos iniciar presentando a nuestra directora del Centro de Formación e Innovación Educativa, la maestra en Ciencias, Elia Alicia Moreno Burciaga, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Así también al maestro Juan José Villalpando Cázares, que es el subdirector de Innovación Educativa del Centro de Formación e Innovación Educativa. Buenas tardes. Y bueno, una servidora, yo soy la maestra Beatriz Jasso, que soy la subdirectora de formación también del propio centro. En este caso es una actividad, es una acción formativa muy importante para todos nuestros maestros, principalmente del área de matemáticas, y en donde están combinadas las acciones entre dos de las subdirecciones, que en este momento están representadas del centro de formación. El objetivo de este seminario, Repensar las Matemáticas, es vincular los resultados de investigación en matemática educativa con la práctica docente. Para ello se sirve de las tecnologías de información y de la comunicación, particularmente de la videoconferencia y las comunidades virtuales. Este cuarto ciclo consta de 4 sesiones. Una que es la del día de hoy, que es el 28 de octubre, la siguiente el 18 de noviembre, la siguiente el 9 de diciembre de este año y el 20 de enero del 2010, la cuarta sesión. Estas se van a transmitir en un horario de 13 a 14 horas. Es importante, ¿verdad?, que desde el inicio tengan perfectamente claro que para acreditar este seminario se requiere de cubrir 40 horas de trabajo, y es importante que su participación sea muy activa en las diferentes sesiones y por los diferentes medios. Y al final hagan entrega de un ensayo de 3 cuartillas en donde se plantee cuáles son los cambios que ustedes han podido observar durante su práctica docente a partir del material que se revise en cada una de estas sesiones, o en una de ellas, la que a lo mejor más pueda aplicarse en la asignatura o asignaturas donde ustedes se desempeñen. Verdaderamente nos da mucho gusto, maestros, que participen. Es muy importante que esta comunidad de aprendizaje de los maestros de matemáticas pues se mantenga, y no solamente con este seminario de Repensar las Matemáticas, sino con otras acciones de formación que seguramente se van a derivar de este seminario. Bien, pues dejo la palabra a la maestra en Ciencias Elia Alicia Moreno Burciaga, nuestra directora del Centro de Formación e Innovación Educativa. Muchas gracias. Buenas tardes, maestros, maestras. Como acaba de mencionar la maestra Beatriz Jasso, es un privilegio el contar con su presencia en este seminario Repensar las Matemáticas en su cuarta edición. El hecho de que sea una cuarta edición nos indica que es un proceso, un proyecto vigente, es un proyecto vivo, y que esperamos mantenerlo con su participación por mucho tiempo. Antes de dar la luz verde para el arranque de la sesión, quiero agradecer profundamente, primero que nada, a todos los maestros, las maestras que nos acompañan en esta ocasión, que provienen de diferentes unidades académicas del instituto, de otras instituciones. Contamos con gente de algunas instituciones privadas,
de diferentes partes de la República, de Yucatán, Monterrey, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Estado de México, Chiapas, Cancún, Zacatecas, Guerrero y otras entidades. Pero también nos da muchísimo gusto saludar a nuestros compañeros que nos acompañan desde Colombia, Uruguay, Perú, Guatemala y Argentina, que son los que hemos identificado hasta el momento, esperando que sean de muchos otros países que también se vayan uniendo a esta iniciativa, originalmente en la Secretaría Académica, actualmente operada por el Centro de Formación e Innovación Educativa. Además de agradecer su presencia y su participación, quiero agradecer muy especialmente a la doctora Liliana Suárez Telles, su persistencia, su dedicación, su responsabilidad, su sentido de responsabilidad en cuanto a mantener una acción formativa tan importante como esta. Sentimos pues que siendo un espacio donde convergen dos prácticas fundamentales en la educación, como es la práctica docente por un lado y los resultados de la investigación educativa por otro, sentimos que es fundamental, insisto, mantenerlo y hacerlo crecer. Esperamos, todo el personal del Centro de Formación e Innovación Educativa, que esta acción realmente redunde en un beneficio de quienes son nuestra razón de ser, los estudiantes. Le agradezco al maestro Juan José Villalpando la coordinación a partir de la Subdirección de Innovación Educativa del Centro, a la maestra Marta Arjona, jefe del Departamento de Innovación y Desarrollo de Recursos, también el apoyo que le ofrecen a Liliana y a su grupo para llevar esto a buen fin. Aprovecho también para darle la bienvenida a la doctora María José Arroyo Paniagua, que será quien en esta sesión nos acompañe y a quien escucharemos con mucho interés. No quiero quitarle más tiempo a la parte sustancial del seminario y simplemente reitero nuestra cordial bienvenida a todos ustedes a este cuarto ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Espero, repito, que nos acompañen durante todo el ciclo y para el siguiente. Además de ello, quiero simplemente inaugurar o declarar inaugurado este seminario Repensar las Matemáticas en su cuarta edición, esperando que realmente redunde en un beneficio para nuestros estudiantes y para la calidad educativa de nuestra institución. Muchas gracias, felicidades por este inicio, bienvenidos y adelante. Gracias. Okay. Bien, pues continuamos y para ello ya la maestra Elia presentaba a la doctora Liliana Suárez, quien una maestra inquieta en el área de innovación, con mucha experiencia y firmeza en todos los proyectos que se vienen desarrollando y quien actúa y funciona como la coordinadora de este seminario de Repensar las Matemáticas. Doctora, bienvenida. Sí. Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina es el tema del informe final de Tuning Latinoamérica 2004-2007. En este proyecto se ha iniciado la identificación y el intercambio de información y el mejoramiento de la colaboración entre las instituciones de educación superior de los países que participan en este proyecto. En la sesión de hoy tendremos como invitada, ya lo dijo la directora, a la doctora María José Arroyo Paniagua, quien es representante de México en este proyecto, pero además es responsable del grupo de matemáticas. Así que el tema será competencias matemáticas en Tuning Latinoamérica. Antes de presentarles físicamente a la doctora, déjenme hablar de su currículo. La doctora María José Arroyo Paniagua es egresada de la licenciatura, la maestría y el doctorado en matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como docente e investigadora desde 1983 en otra de las universidades del país, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ella ha tenido diversos cargos administrativos académicos, entre la que destaca la dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Pero además ha participado en diferentes proyectos en la misma universidad, pero también con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
con con ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y en el proyecto Tuning, que es el que hoy nos trae a platicar esta vez. María José, te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros aquí platicando acerca de este proyecto tan importante. Pues muchas gracias, más bien yo agradezco el que me hayan invitado y el estar aquí con ustedes. Bienvenida. María José, en el proyecto Tuning América Latina, se tuvo la oportunidad de trabajar con 19 países. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es el panorama general que se tiene en el área de matemáticas? Bueno, mira, algo que tengo que decir es que el proyecto Tuning fue un proyecto patrocinado por la Unión Europea en el que participaron cerca de 200 universidades en su segunda etapa, y en la primera etapa éramos cerca de éramos 80 y tantas universidades, y ya acabó y es un proyecto terminado, ¿no? Dentro de la comunidad ALFA. Dijéramos, el grupo de matemáticas participábamos 15 países, y ahí lo que encontramos es que había una diversidad inmensa en nombres de títulos para la profesión de matemáticos, y una característica importante que habría que señalar es que hay formadores de matemáticas en casi toda la región, pero es muy diversa el número de escuelas y el número de capacidades en los países. Hay características de algunos países, por ejemplo, podría señalar yo que Cuba y Brasil son países que tienen prácticamente un currículum único para definir los programas de formación de matemáticos en sentido amplio, y esto lo hacen a través de políticas públicas. No sucede así en todos los países. Por ejemplo, en Colombia, en Venezuela y en Bolivia son las asociaciones de profesionales las que están impulsando que haya una troncalidad en la formación de matemáticos, y en el resto de la región hay completa autonomía para las instituciones de educación superior que forman matemáticos. Y también hay una separación en algunas partes de la región, en las escuelas que forman profesores para impartir matemáticas, ¿no? Entonces ahí hay también, Brasil lo tiene muy marcado, se les llaman bachillerados a las carreras que forman a matemáticos en sentido amplio, y licenciaturas en matemáticas a las que forman profesores de matemáticas. De alguna manera, por ejemplo, podemos encontrar planes de estudio en nuestro país que no sucede eso, ¿no? Son licenciaturas a lo mejor en el nombre nos dicen algo, ¿no? Enseñanza de la matemática o cosas así, o licenciaturas en matemáticas que también de alguna manera tienen en sus salidas terminales la docencia como actividad importante, ¿no? Hay un desarrollo muy desigual en términos de investigación en la región. Hay un reto muy fuerte para retener a los investigadores jóvenes. Hay universidades o instituciones de educación superior que imparten posgrados, no todas imparten posgrados, y muchos planes asociados a nivel licenciatura no están acompañados de una maestría, y algunos ni siquiera de un doctorado, ¿no? Es importante señalar que la salida laboral principal para matemáticos ha sido en el sector educativo, en la parte preuniversitaria y universitaria, ¿no? Además de la investigación, y que últimamente se están impulsando salidas laborales diferentes, nichos laborales diferentes, tanto en el sector gubernamental como privado, muy orientado en muchos de ellos hacia finanzas o hacia centros estadísticos, ¿no? Y, ¿qué más te puedo decir? Ya nos has pintado un panorama de lo que pasa con la formación de matemáticos en América Latina. Déjame hacer un paréntesis para invitar a los profesores e investigadores que nos están viendo, la transmisión, para que vayan preparando sus preguntas. Sabemos que seguramente tuvieron oportunidad de leer el informe Tuning, especialmente en el área de matemáticas, y queremos invitarlos a que ingresen a la plataforma. Recuerden www.comunidades.ipn.mx/RIIEM. También se pueden comunicar por correo electrónico. El correo electrónico es lsuarez@ipn.mx, o finalmente se pueden comunicar por teléfono a la extensión 515-43.
Entonces, bueno, regreso con María José. María José, este informe incluye un listado de competencias genéricas que tienen que ver con la formación de matemáticos. Y también incluye una consulta que se hizo a diferentes sectores para ver qué opinaban acerca de estas competencias. ¿Qué nos puedes decir acerca de las respuestas que tuviste de estos sectores? Bueno, en la primera etapa, cuando nosotros fuimos convocados a participar en el proyecto Tuning, fue un trabajo de consenso definir las competencias genéricas para las profesiones y participamos 4 áreas del conocimiento: educación, historia, matemáticas y administración de empresas. Se realizó una consulta bastante amplia en la comunidad latinoamericana en 4 sectores, que fueron los académicos, estudiantes, graduados y empleadores. Algo que pudimos nosotros observar es que el grupo de matemáticas tuvo una valoración bastante cercana a las otras áreas en términos de la importancia de las competencias. Esta valoración indicaba que se calificaba de 1 a 4, cuando 4 era la calificación más alta, y las medias estuvieron de cada una de las competencias arriba de 2.8. Entonces, en ese sentido, consideramos que estaban bien valoradas en ese sector encuestado o consultado las competencias genéricas para las profesiones que habíamos definido. Otra parte que fue importante fue preguntar su nivel de realización. Y ahí, en efecto, hubo también información muy similar de los matemáticos con las otras áreas del conocimiento, aunque los matemáticos consultados fueron más optimistas en su realización. Aún así, dijéramos, la separación que hay entre la realización de las competencias y la importancia es casi lineal en todas ellas cuando nosotros analizamos los resultados de las encuestas, y podemos decir que todas difieren de uno. Si una competencia fue valorada como importante en 3.8, su realización está alrededor de 2.8. 2.8. Sí, y eso hablaba en el informe de la necesidad de la percepción de mejorar, ¿no? Eso decía un poco en el informe. ¿Y las competencias específicas? Bueno, déjame terminarte de decir sobre las competencias genéricas. Yo creo que algo que hay que señalar, cuáles fueron las más importantes para los sectores que fueron consultados en la comunidad. Porque que fueron las competencias de abstracción, análisis y síntesis, competencias como de aprender y actualizarse permanentemente, la capacidad creativa, la capacidad de investigación, el compromiso con la calidad, compromiso ético y conocimientos del área y de la profesión, por mencionar algunas de las que fueron más importantes en los 4 sectores encuestados para nosotros, ¿no? Y me gustaría resaltar algunas competencias que fueron valoradas menos importantes porque estuvieron más hacia el contexto del compromiso de los valores sociales. En ese sentido, no es que hayan sido reportadas como no importantes, sino más que nada son aquellas que no son inherentes de los programas de matemáticas, sino son condiciones generales, en las cuales todos tendríamos que estar colaborando. Sí. No, nos mencionas las competencias genéricas y sin lugar a dudas nos parece que están relacionadas con el área de matemáticas, la capacidad de abstracción, de resolver problemas. Pero entonces, ¿cuáles son las competencias específicas para un matemático? Dijéramos, bueno, quiero señalar que el grupo de Tuning Latinoamérica trabajó en competencias específicas muy dirigidas hacia la formación de matemáticos en sentido amplio y no necesariamente pensadas en salidas de actividades docentes. ¿Sí? Había un grupo paralelo que era el área de educación, y en ese sentido consideramos nosotros que las competencias, dijéramos, que favorecerían, serían ellos siendo especialistas, ¿no?, los que podrían dar un aporte más fuerte, ¿no? Y en todo caso, una persona que tuviera una orientación docente utilizando las matemáticas, podría realizar ejercicios complementarios con la información de los especialistas en educación, y pues nosotros que éramos matemáticos. ¿Qué es importante para un matemático? Bueno, obviamente saber qué hacer con los conceptos matemáticos, ¿no? Tener el dominio de los conceptos de la matemática en la educación superior. ¿Qué otra cosa era importante
para los matemáticos, pues obviamente la capacidad de demostrar. Nosotros ahí en las competencias la establecimos un poquito larga, ¿no? La capacidad de desarrollar argumentaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero realmente es ser capaces de hacer una demostración o ser capaces de modelar, de traducir, de matematizar una situación en un contexto real a un lenguaje matemático, el uso correcto del lenguaje matemático y la notación, ¿no? Son algunas de las competencias que son, por lo menos que para los matemáticos que estábamos en ese grupo, son importantes de fomentar y desarrollar para una persona que va a tener un título profesional que se llame matemático. Dentro de los objetivos que se plantearon en este grupo de trabajo estaba el aportar reflexiones o información acerca del desarrollo de estas competencias tanto genéricas como específicas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, en realidad fue un ejercicio muy interesante para nosotros. Permíteme decirte algo. Yo creo que algo que nos parece muy importante es que primero todos entendamos lo mismo, que tengamos un mismo lenguaje. Si nosotros al trabajar en el proyecto Tuning nos enfrentamos a qué es una competencia, bueno, pues nos vamos al diccionario de la Real Académica de la Lengua y sabemos qué es el significado de competencia. Pero inclusive hay una propuesta en el informe Tuning acerca de la definición de competencia y en esa propuesta es como nosotros establecimos nuestros análisis. Entonces es importante primero tener un lenguaje común. También es importante que la comunidad involucrada discuta y analiza qué pasos, niveles, grados son importantes para desarrollar. También qué métodos y actividades pueden apoyar el desarrollo de una competencia y cómo los estudiantes, que a final de cuentas son los protagonistas del proceso y de nuestra labor diaria, del proceso de enseñanza-aprendizaje y el propósito de nuestra labor, cómo las aprenden, cómo saben que las han aprendido, que se han apropiado de ellas, ¿no? Y en qué nivel, y también darse cuenta por qué no se han apropiado de ellas, porque eso es fundamental para que puedan, junto con sus profesores, apoyar el desarrollo de las mismas. En ese sentido, nosotros vimos 3 grandes niveles que son importantes de articular. El nivel institucional, porque si una institución establece un compromiso para desarrollar competencias en sus alumnos, va a producir entonces que su planeación y su organización esté acorde para que todos los actores involucrados puedan favorecer el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, el nivel institucional nos pareció muy importante. Obviamente, el nivel del diseño curricular, donde se plantean qué conocimientos, hasta qué nivel de comprensión se deben de tener de ellos, las habilidades y las destrezas que van a tener los estudiantes, definiendo los perfiles que quieren lograr, estableciendo, haciendo un traslado al currículo, definiendo las competencias que son importantes a lograr en el currículo de la licenciatura de la cual se trate, ¿no? Que se identifiquen en las diferentes unidades educativas que pueden llamarse materias o cada asignaturas, ¿no? Eso varía de institución a institución, y las metodologías técnicas que deben implementarse, ¿no? Entonces eso tiene, y obviamente la infraestructura que está implícita, la carga de trabajo al estudiante, el diseño del currículum debe estar acorde con lo que el estudiante es capaz de realizar, ya que lleva varias asignaturas simultáneamente, y entonces y todos los profesores queremos que nuestra materia es importante, que dediquen más tiempo a nosotros, pero nuestro currículum es un todo, y tenemos que trabajar cada uno de nosotros eslabonados para que el estudiante en realidad pueda desarrollar por sí mismo las actividades que le permitan apropiarse de su saber y de saber qué hacer con su saber. En ese sentido. Y por último, la interacción profesor-alumno, que es ya en concreto el espacio donde se plasma toda donde se concreta, ¿no? Sí. Todo el esfuerzo de la institución y de todos los participantes. Pues yo creo que esto coincide con muchas otras propuestas. El visualizar estos niveles de concreción ayuda a ver cuáles son las responsabilidades de cada figura, ¿no? Los directivos, los profesores, los grupos de investigadores, los estudiantes, por supuesto. Quiero terminar esta primera parte
haciéndole la última pregunta a la doctora María José Arroyo, pero para invitarlos a que me envíen sus preguntas. Recuerden que las vías es la comunidad virtual, aunque parece que no puedo tener acceso, ahorita lo voy a revisar, por correo electrónico, por teléfono. Y bueno, la última pregunta que yo tenía preparada para ti, María José, era que en este panorama general del área de matemáticas a nivel superior que pues, se revisó con el proyecto Tuning, ¿qué podría aportar esta experiencia para otras materias? Por ejemplo, para la educación, que me decías que había comenzado a trabajar con ustedes, historia, o incluso para otros niveles, secundaria, bachillerato o incluso posgrado. Mira, yo creo que, bueno, es una propuesta, es una metodología de trabajo, o por lo menos y es un esfuerzo de muchas personas, más de 200 que trabajamos, para realizar un ejercicio de reflexión acerca de lo que es importante tengan los individuos que egresan del nivel de licenciatura en diferentes instituciones, tratando de tener un parámetro común de lo que se podría llamar expectativas o objetivos de un espacio de educación superior común a nivel latinoamericano. Ahora, las competencias, por lo menos ese es mi punto de vista, son muy importantes para todos los individuos, son muy importantes tanto en el nivel universitario como en el nivel preuniversitario. Definitivamente hay capacidades de los individuos que no pueden desarrollarse a partir de cero. Podríamos poner un ejemplo muy sencillo. La competencia genérica de aprender a organizar y a planear el tiempo. Esa es una competencia que se desarrolla y tal vez no tengamos conciencia desde niveles previos. Tal vez podría yo decir hasta inclusive el nivel de la primaria, cuando encargan trabajos de investigación a los jóvenes y claro, todo gradual, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a inclusive usando las palabras que sean adecuadas para esos niveles. No sé si serían las mismas que para el nivel universitario, pero es una competencia que puede desarrollarse previamente, que es importante para cualquier individuo, independientemente de que vaya a cursar estudios universitarios o no. Ahora, si ese individuo va a cursar estudios universitarios, con mayor razón, porque va a poder potencializar el desarrollo de otras que tenga menos desarrolladas y que no han sido desarrolladas en niveles previos, ¿no? Otra, por ejemplo, el obtener información cualitativa de datos cuantitativos. Eso sucede todos los días en nuestro país. Cuando abrimos el periódico tenemos una gráfica, tenemos datos sobre salud, sobre costos, en fin, sobre elecciones, pueden ser muy diversas. ¿Qué le está aportando al individuo la información que los medios masivos de comunicación le aportan? Y eso es importante para cualquier sociedad en ese sentido, claro, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, la capacidad de análisis, pues esa le va a servir a todo el mundo. Claro. Y no, es muy difícil crearla a partir de cero cuando no hemos fomentado que los jóvenes que van a ingresar a la institución de educación superior no realicen procesos reflexivos y analíticos de lo que están haciendo y realizando. Entonces, independientemente si van a la educación superior o no, yo creo que el proyecto Tuning puede ser un insumo para la reflexión de nuestra actividad y lo está haciendo con diferentes metodologías o con diferentes lenguajes. Yo creo que sí hay una corriente muy fuerte para desarrollar competencias en los individuos en todos los niveles educativos. El proyecto Tuning en Latinoamérica no tuvo oportunidad de trabajar competencias como tal en el nivel posgrado, pero el proyecto Tuning en Europa sí lo ha podido hacer y también en sus informes pueden encontrar información muy rica para apoyar su trabajo. Bueno, pues muchas gracias, María José, por responder a mis preguntas. Pues ahora te toca responder las preguntas del público. Adelante. Espero que pueda. No, claro que sí. A leer una de ellas. Mira, nos escribió un profesor del Colegio de Bachilleres y dice que él tuvo la oportunidad de cursar el diplomado en competencias docentes del nivel medio superior y no tenía idea de que en el nivel superior se hubiera hecho tanto trabajo sobre el enfoque de las competencias. Sin embargo, dice, al leer las 23 competencias específicas de matemáticas, le llama la atención que su estructura no se ajusta a los modelos que se han visto en el diplomado para nivel medio superior,
pues más bien más parecen habilidades que competencias, y que si tú podrías hablar acerca de esta diferencia. Dijéramos, nosotros no hicimos un trabajo dentro de un marco teórico pedagógico específico. Y obviamente cuando, por lo que estás comentando, el diplomado está tomando una metodología específica para apoyar al profesor. Entonces nosotros utilizamos un lenguaje, podríamos decirlo, con más libertad, ¿no? Porque en efecto, al menos en las universidades, en las instituciones de educación superior, las corrientes son menos, podría yo llamar, más bien son más flexibles, y se promueve mucho la creatividad y la independencia de las diferentes formas de pensamiento. Entonces, es tomar de los diferentes esquemas pedagógicos. Todos tienen algo que aportarnos, entonces tomar de ellos lo que nos sirva y en ese sentido establecer un modelo o un formato que se acorde. Entonces, obviamente yo no soy especialista en corrientes pedagógicas, pero y por lo que veo el profesor está ciñéndose, el diplomado está ciñéndose a una corriente muy válida, y en ese sentido, bueno, pues si nosotros tradujéramos una competencia al estilo tuning, tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión para ponerla en su formato. Claro. La doctora no está respondiendo las preguntas, pero la idea es que sigamos interactuando en el foro de discusión. Voy a leer otra de las preguntas que llegó. Dice, en el documento de referencia se afirma que desde el principio el grupo de matemáticas decidió enfocar, y tú lo dijiste en alguna de las respuestas, enfocar sus actividades en los programas que forman matemáticos profesionales. Pero después, al enunciar las 23 competencias, hay una que parece que la voy a nombrar, conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, que parece insuficiente para englobar la complejidad del trabajo educativo en matemáticas. ¿Hay que hacer un trabajo similar al realizado en matemáticas, en didáctica de la matemática? ¿O solo hay que complementar el juego de competencias para quienes se dedican principal o exclusivamente a la educación matemática? Bueno, yo creo que en efecto hay que hacer un trabajo extra. Y no se parte de cero. O sea, cuando nosotros trabajamos las competencias matemáticas en Tuning Latinoamérica, sí hubo una propuesta, sobre todo de una colega brasileña, en términos de que incorporáramos competencias muy asociadas a la actividad docente. Y aquí el grupo, en términos de la decisión original que nosotros habíamos tomado de enfocarnos a un matemático de perfil amplio, y que ya eran 23 competencias las que teníamos enfrente, decidimos que, como lo dije también al principio, que se apoyara el trabajo de desarrollo de competencias más orientadas hacia la actividad docente con el trabajo y el reporte del sector de educadores o de especialistas en educación que estaban con nosotros. Hay mucho trabajo en Brasil, puedo perfectamente, si me manda un email, con todo gusto yo lo conecto con especialistas que han trabajado mucho competencias de matemáticas dirigidas a la formación docente. Por ejemplo, una de las competencias que recuerdo en este sentido era la capacidad de analizar y criticar diversos libros de texto para, en su caso, ¿no?, proponer modificaciones o crear nuevo material en apoyo a su actividad docente, tomando en cuenta la experiencia, ¿no? Esa la recuerdo muy bien porque me pareció muy interesante, claro. Pero así hay varias que son diferentes. En efecto, hay que hacer un trabajo complementario. Te voy a hacer una pregunta de una profesora politécnica del nivel medio superior. Mira, ella nos dice que después de escucharte y haber leído el documento tiene una confusión. Dice que si esta revisión de las competencias aplica solamente a personas formadas en matemáticas, ¿qué pasa con otras áreas donde vemos la aritmética y no necesariamente se necesita ser matemáticos para trabajarlas? Por ejemplo, en el área de contabilidad. ¿Cómo se aborda en esta práctica docente que no es específicamente en matemáticas, cuando sí se requieren de competencias matemáticas?
A ver, Tuning Latinoamérica creo que no abordó el área de contabilidad. Yo creo que hay varias competencias que podrían serle de utilidad de las generadas de los reportes de las otras áreas. Si se leyó el documento completo, bueno, hay cosas en el aspecto de administración, hay también en ingeniería, en física, enfermería, o sea, hay un trabajo diverso. Ahora, concretamente en aritmética, ¿qué le podría yo decir? ¿Qué es? Yo, a alguien que enseña matemáticas para los contadores, le diría yo, platique con los contadores, platique con los egresados de esas escuelas, platique con los empleadores y pregúnteles cuáles son las cosas más importantes que van a requerir sus empleadores. Y también pregúntense, como en el colegio de profesores, compartan experiencias acerca de su asignatura, cómo está ubicada en el currículum, por qué está, qué sentido tiene y qué aporta en el currículum. Yo creo que esa reflexión le va a permitir a la profesora tratar de ver cuál es el resultado que debe obtener, ¿no? Y obviamente buscar ayuda, siempre abrirse a comunicarse con otros especialistas, ¿no? Uh-huh. O sea, si en efecto dijéramos va a hacer uso de paquetes de cómputo para hacer cálculos numéricos, ¿no? Si esa es la competencia pedida o si realmente requieren tener un dominio en destrezas en razonamientos cuantitativos, tienen que saber hacer uso de porcentajes, etcétera, ¿no? Yo nunca he dado clases a un contador, no podría decirle, pero son ejemplos que se me ocurren que puede ser, ¿no? Si es eso, si es la destreza en razonamientos cuantitativos la que es importante, y eso se lo pueden decir sus colegas con los que imparten otras materias dentro del currículum. En ese sentido hay que compartir experiencias. En otras palabras, tenemos que ir a donde usan el conocimiento matemático para ver qué es lo que se requiere. Bueno, así lo interpreto. Creo que lo hiciste bien, Liliana. Bueno, tengo otra pregunta de un profesor igual de nivel medio superior del IPN. Déjenme decirles que me da mucho gusto estar recibiendo esta participación. Es el profesor Javier Pérez Hernández, que nos dice: ¿cuál sería la relación del proyecto Tuning con la reducción de la brecha digital? ¿Reducción de la brecha digital? La reducción. ¿La reducción? Sí, lo que se dice es que hay una brecha digital que se abre entre los que tienen uso de tecnologías y los que no tienen uso de tecnología. Bueno, una de las cosas que nosotros vimos es que cualquier competencia, ahora, no soy, quiero aclararlo, no, en este momento no podría decirle cómo implementarla en términos digitales o en términos de educación a distancia, no sé si es a lo que se refiere, pero definitivamente son competencias que consideramos los individuos deben de desarrollar para poder ser más útiles. Ahora, se pueden desarrollar en cualquier estrategia didáctica desde nuestro punto de vista, ¿no? Como es un ejercicio de reflexión en cada caso. O sea, se pueden utilizar desde la impartición de creatividad tradicional, pero mezclada con actividades de tipo experimental, si fuera necesario, o en discusiones a nivel de blog, por ejemplo, ¿no? En material interactivo, ¿no? O sea, ahí no sé si estoy contestando correctamente o si entendí lo de la brecha digital. Bueno, continuaremos esta discusión en el foro. Quiero pedir una disculpa, esa pregunta no fue del profesor de Boca 12, fue de Guillermo Montes, del CECITEN Mecatepec. La pregunta que nos hace Javier Pérez es: ¿cómo se pueden evaluar las competencias? Híjoles, es complicado. Yo creo que ahí nosotros hicimos 2 ejercicios muy, muy sencillos, y quiero decirles que a pesar de que habíamos ahí muchos profesores, todos éramos profesores de universidades, todos habíamos realizado o realizamos la evaluación de nuestros estudiantes. Bueno, una de las primeras cosas que tuvimos que aceptar es que nosotros lo que hacemos es calificar. Y realmente el proceso de evaluación es muy importante y es algo donde la mayoría de nosotros tenemos que aprender, ¿no? Muchos de nosotros llegamos al aula y ponemos el examen tal vez como lo hacían nuestros profesores,
En ese sentido, reflexionar sobre el proceso de evaluación es fundamental. Voy a poner un ejemplo. Sí. Si queremos analizar la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, bueno, pues una de las cosas que hace el profesor es plantear el problema. Puede discutir, argumentar con los alumnos, promover que se analicen las posibilidades para resolver el problema o dónde puede ser útil la solución de este problema. Pero lo primero que tiene que hacer el alumno, desde nuestro punto de vista, y en matemáticas, tiene que contextualizar el problema. ¿Qué quiero decir en ese sentido? Bueno, el problema es de la vida real, lo traslada a una modelación matemática en la primera parte. La otra es identifica sus restricciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde tiene sentido? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿No? También tiene que identificar las diferentes herramientas que posee o en teoría posee para poder resolver el problema. Y tiene que saberlas utilizarlas y posteriormente ubicar la solución que obtuvo matemáticamente, contextualizarla en la solución del problema real. Estos son pasos que no todos los alumnos son capaces de realizar. Entonces, dijéramos, son diferentes etapas que tiene que poder completar un alumno para poder, desde nuestro punto de vista, estar capacitado para identificar, bueno, por lo menos para resolver problemas, ¿no? Porque todavía esto no lo identificó, ¿no? Sino simplemente resolvió el problema. Y luego, esto lo tiene que hacer en diferentes tipos de problemas. Una es los problemas de aplicación estándar, dijéramos, los que repiten, en donde se copia un modelo de solución, ¿no? Que muchos de los libros de textos tienen al principio. Luego están problemas, dijéramos, que ya no son de aplicación estándar, pero los que llamamos nosotros problemas de un paso, problemas directos, que sin ser un problema que estamos acostumbrados a resolver, pero que con los conocimientos que hemos adquirido, los vamos a saber utilizar para, en una forma y con un solo paso, la solución. Luego problemas de tipo indirecto, ¿no? O problemas ya de mayor dificultad, donde se requiere de mayor capacidad creativa. Entonces, eso fue lo que a nosotros se nos ocurrió, en realidad, en términos de la evaluación de esa competencia. Hay literatura que yo he encontrado, por ejemplo, para evaluar la capacidad de trabajo en equipo, hay muchísimo. Claro. Y hay muchas, hay literatura también muy enfocadas a desarrollar competencias de valores sociales. Yo he encontrado menos literatura en términos de competencias ya más asociadas hacia ciencia. Somos sectores menos renuentes o hemos entrado un poquito más tarde que otros sectores para aprender, ¿no? Y tenemos que generar material nuevo, ¿no? No, es muy importante que nos hables de estas características del proceso de hacer matemáticas, porque nosotros pensamos que a los matemáticos lo que les interesa es el resultado, y ya vemos que se está cambiando esa mirada y es importante para la educación. Hay un conjunto de preguntas que están relacionadas con la parte docente. Bueno, ya verás que todas están orientadas hacia esa parte. Hay un profesor que nos pregunta si se puede desarrollar competencias con grupos de 50 estudiantes. Híjoles, a ver, yo creo que en efecto es ideal tener grupos pequeños, pero no es nuestra realidad en nuestras instituciones. Y es muy importante tratar de... María José, si me permites, ¿Sí? Me parece que está entrando una llamada, pero si me dicen cómo tomarla, ¿me podrían informar cómo tomar esta llamada que está entrando? Bueno, podemos seguirle contestando. Ya se me olvidó la pregunta. ¿Contestar? ¿Cuál es contestar? ¿On? Sí. Buenas tardes. No, creo que no era este. Bueno, pues continuamos con la pregunta que te había planteado, María José. Era que Es más complicado porque desde luego cuando tenemos un grupo pequeño podemos dialogar con ellos, podemos promover que nos
que hagamos de argumentar, podemos darles más tiempo para que cada uno de ellos pueda presentar su propia reflexión y bueno, desde luego grupos grandes son difíciles. Aquí la cuestión es, podemos intentar, yo diría en una primera etapa, analizar el currículum, o sea, el material que tenemos que cubrir. Y ahí tratar de ver qué es lo fundamental y obviamente conciliado con sus autoridades y demás, ¿no? Tratar de menos contenido, pero más calidad en el contenido. No necesariamente porque tengamos muchos temas y cobramos muchos temas, va a ser mejor el aprendizaje que el alumno tenga. En ese sentido, con menos contenidos, entonces plantear actividades grupales, por ejemplo, donde los propios alumnos, los más avanzados, apoyen al profesor a promover la actividad que se esté desarrollando. ¿No? Esa podría ser, o sea, tratar de variar las estrategias que se tengan cuando se tiene un grupo numeroso. Entonces, una parte va de la sesión de la asignatura, puede ser teórica, otra parte puede ser, vamos a trabajar ciertas actividades por equipos. Uh-huh. Ahora, tengo plena conciencia que eso implica un esfuerzo para el profesor y un tiempo de dedicación fuera de grupo muy importante. Y en ese sentido, por eso señalaba yo la cuestión de nivel institucional. Sí hay un propósito institucional y todos los profesores además van a tener ese mismo problema. Claro. Entonces, en la institución, los directivos, los coordinadores pueden trabajar con ellos para repartir actividades y para promover implementar nuevas estrategias que permitan el desarrollo de las competencias de los alumnos. Claro. El trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Armando Albert de Monterrey. Sí, Armando, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Mira, quisiera que la doctora nos comentara. Sí, adelante, por favor. ¿Qué diferencias hay entre la manera de entender competencias del proyecto Tuning y las de certificadoras como ABET y SACS? Si me puedes dar un ejemplo de una competencia de ABET. ¿Me estás escuchando? Sí. Ya lo están diciendo. Bueno, por ejemplo, la capacidad de innovación, de resolver problemas, de aplicar los conocimientos a situaciones nuevas. Bueno, esa también están en Tuning. O sea, por ejemplo, no recuerdo, ahorita déjeme buscar cuál es la redacción, pero sí podríamos tratar de, o le invitaría yo, ya que usted sí tiene las de ABET, a tratar de buscar el lenguaje, por eso... El ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es el que se refiere. Me parece que sí. Entonces, bueno, es distinto, ¿eh? El aprendizaje basado en problemas, yo no creo que sea igual que la competencia de identificar, plantear y resolver problemas, ¿no? Aunque en efecto es parte de ello. Cuando alguien pretende desarrollar una competencia de identificación, planteamiento y resolución de problemas, obviamente tiene que promover que se genere el conocimiento a través de la presentación de un problema, ¿no? En ese sentido, yo podría ver similitud, ¿no? Pero también en cuanto a competencias como puede ser la toma de decisiones o la capacidad de liderazgo, estoy tratando de buscar algunas, porque él mencionó algunas que, por ejemplo, la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, ¿no? Puede ser puesta como capacidad de liderazgo. No sé si o sea que podría haber cierta compatibilidad entre esas competencias y las de otros enfoques. Sí, yo creo que sí. De hecho, hay muchas formas de aglutinarlas y de verlas. Ahora, obviamente, también hay otros proyectos que han trabajado en competencias que no solamente Tuning lo hizo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en paralelo hubo otro proyecto importante que fue 6x4 y algunos de sus resultados son similares, ¿no? Uh-huh.
pues nos estamos acercando al final de esta videoconferencia. Voy a plantear una pregunta más con la que nos despediríamos, pero antes quisiera preguntarle a María José si estaría dispuesta a ayudarnos a contestar las preguntas que han llegado en el foro ya con más calma, sin esta presión del tiempo. No, con todo gusto, trataré de hacer mi mejor esfuerzo por aclarar cualquier duda que tengan, en donde yo pueda aportar y donde no pueda aportar con franqueza. Pues si conozco a alguien que puede ayudarles más, los referiré, y si no conozco, bueno, pues simplemente les diré que no puedo contestarles, pero con mucho gusto participaré con ustedes. Para aclararle al maestro que decía, por ejemplo, la capacidad de innovación, no sé, aquí a lo mejor nos metemos en una discusión o en un análisis si la capacidad de investigación puede apoyar a la innovación, o si la innovación es parte del desarrollo de la capacidad de investigación. O sea, aquí sí es muy importante el lenguaje que utilicemos, ¿no? Pero seamos abiertos, ¿no? Bueno, pues los invitamos a que sigan planteando sus preguntas. En seminarios anteriores abríamos un espacio de entre 5 o 7 días para que siguieran llegando preguntas, y bueno, María José dice que con mucho gusto contestará esas preguntas. También queremos avisarles que habrá una retransmisión, y esta retransmisión se anunciará en la página de la comunidad del seminario. Bueno, la última pregunta que te quiero plantear es de un profesor, otra vez de nivel medio superior, el profesor José Calvillo del CECIT 6, que dice que cuando en la educación estaba el conductismo, se abusaba de cierta objetividad y se creía que las conductas se podían observar y evaluar, y hasta desmenuzarse para evaluarse y observarse. ¿No ocurrirá esto al tratar de hablar solo de 23 competencias específicas para matemáticas? Obviamente, a ver, yo creo que es muy importante. Nosotros, dijéramos, presentamos un informe en el año de 2007, en febrero de 2007, y como todo producto de trabajo es perfectible, y además nada es estático. Las experiencias de las comunidades son riquísimas, y todas las cosas tienden a mejorarse en ese sentido, claro, a tener un proceso de evolución. Ese fue el resultado del trabajo en ese momento. Ahorita, si yo participara en otra definición de competencias de matemáticas, es muy factible, y lo digo con toda sinceridad, con otro grupo de personas que aportaran otras ideas, que en lugar de 23 fueran 19, parafraseadas en forma diferente, o pudieran ser 30. No lo sé, ¿no? En ese sentido, no consideramos que son inamovibles, y consideramos que son perfectibles, y bienvenidas cualquier aportación y sugerencia en ese sentido. Claro. Bueno, leí en el informe Tuning que uno de los principales objetivos era crear consensos, pero yo diría que el principal objetivo fue hacer visible las discusiones que la doctora María José Arroyo nos ha planteado en esta apertura de la discusión. María José, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Atravesaste toda la ciudad para estar encantada. Aquí. Te lo agradezco mucho. Y una pequeña cosa, simplemente, claro, porque dijiste que yo fui representante de México, no, fui representante de la UAM en el proyecto Tuning, que no es lo mismo, ¿no? Hubo más participantes mexicanos. Bien. Y con todo gusto. Pero estuviste coordinando el grupo. Yo coordiné el grupo de matemáticas nada más habíamos 2 mexicanos. Claro. Gracias por la precisión. Gracias, doctora. Bueno, pues le voy a ceder la palabra al subdirector de innovación para que cierre esta sesión. Los invitamos a que sigan participando en el foro de discusión y a que estén con nosotros en las próximas sesiones. Bien. Maestros, agradecemos su presencia, su participación, y seguramente todas estas inquietudes, al igual que este escenario de sensibilización respetando las matemáticas, pues nos va a dar muchas ideas. Yo creo que la primera es aprovechar nuestras cualidades, tomar un momento de reflexión para partir de ellas, y seguramente la práctica docente que hemos venido desarrollando nos va a dar mucho más escenarios y más retos para atenderlos en este proceso, en estas 3 sesiones. Seguramente ustedes ya vayan tomando nota, vayan viendo ese ensayo, qué es lo que van ustedes a trabajar, su práctica docente, tengan en cuenta todas sus actividades, su planeación didáctica, sus métodos, sus estrategias, su forma de evaluar, y seguramente el alumno va a estar presente para que en un momento dado lo relacionemos con ese currículum.
Me parece que todas sus aportaciones, ya lo dijo la doctora, que de alguna manera no olvidemos pues que lo importante es ese aprendizaje significativo que se llevan los alumnos, a veces no cumplir todo el programa, que seguramente también tenemos que hacer un esfuerzo, pero bienvenidos en este escenario, en este ensayo que ustedes mostrarán y compartirán desde su reflexión a las academias de esta gran institución. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima sesión. Gracias.